Eh, Bien, bienvenidos todos amigos a este nuevo conversatorio en el que tendremos como ponente a Nelson Oxford Belisario, quien va a exponer sobre el tema la cultura como herramienta de transformación social, el caso de Venezuela. Nelson Oxford es profesional con amplia experiencia y versatilidad en opinión pública, comunicación social, asesoría en publicidad y marketing, consultoría política y producción de medios de comunicación. Es directivo de Benamérica y socio de Educational Development System, EDS. Fue agregado de prensa en la Embajada de Venezuela en Italia en el año 72 y se ha desempeñado en la presidencia y vicepresidencia de diferentes agencias de publicidad y consultoría en organizaciones empresariales, gremiales y sociales. Fue asistente del presidente Rafael Caldera y coordinador sectorial de la campaña del presidente Luis Herrera Campillo. Así que bienvenido, Nelson. Cuando tú quieras, estos programas se graban para que nos quede también como material para cualquier otro evento que se quiera programar. Así que cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes, estar en esta tarde en un tema tan complicado como es hablar de la cultura, comenzando porque por definición la cultura tiene un amplio bagaje de definiciones que tiende a veces a confundir su verdadero sentido. Vamos a hacer aquí le doy normalmente, Gonzalo, ¿no? Sí, flechita para arriba y flechita para La abajo para dar cultura para adelante. como herramienta de transformación, el caso Venezuela. Venezuela realmente es un caso atípico de todo lo que está, de todas las cosas pero no pasa, no me pasa, aquí está, la tengo que pasar de otra manera, así. Ok. Hay gente que se molesta cuando uno habla del pasado, no le gusta hablar del pasado. Y yo soy un convencido de que todo proceso de cambio genera resistencia. Estoy de acuerdo con eso. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las cosas. Por eso hay que recordar el pasado enseña, el pasado nos muestra rutas para poder entender con ecuanimidad el presente y emprender con mucha voluntad el futuro. El pasado nos enseña, el presente nos va abriendo camino. Es verdad, el talento te abre muchas puertas, pero el ser agradecido te las mantiene abiertas y eso es lo que hace el pasado. De 1999 al 2024 ya han transcurrido 25 años, una generación. Una generación cuya anomia, que es una imaginaria en el eco del silencio bajo el amparo del tiempo, nos enajenó y toleramos que alterar nuestra cultura casi sin rechinar. Nos cambiaron el himno, nos cambiaron el escudo, nos cambiaron Sí, la coño, bandera su madre. Sí, sí. y casi pasó inadvertido. Nadie hizo alguna bulla temporal, pero más nada. Nos cambiaron el sistema educativo Ujú, y peor aún, nos cambiaron nuestros valores tradicionales. ujú. Eso de pedir la bendición o de entrar a los sitios públicos y entes públicos bien vestido, aunque sea con una chaqueta, una corbata, no importaba tu conducción humilde. Eso pasó a usar una franela en el Congreso de la República. Y eso pareciera que fueran tonterías, pero eso son cosas como aquello que decían las madres, donde comen dos, comen tres. Habla de eso, de la economía del venezolano. ¿Y por qué sustituyeron eso? Bueno, para implementar un sistema que tenía como base un líder mesiánico que prometía resolver todos los problemas que no habían sido satisfechos en anteriores gobiernos.
con un Estado que controla los medios de comunicación como una estrategia de sometimiento y adoctrinamiento social. Un Estado como centro de acumulación de capital, y esto es muy importante. Un estricto control de cambio para liquidar la producción. Las grandes empresas productoras se agotaron, quebraron, porque era más barato importar y les daban mejores condiciones a importar, siempre los que estaban adeptos al régimen, lo cual nos llevó a la conformación de una nueva ola de gente, de gente de oligarquía, una nueva oligarquía que cambió y que para desplazar las anteriores. Hoy podemos ver claramente las consecuencias de esa nueva oligarquía, entre ellos mismos persiguiéndose. Pero más allá de eso, dejaron una sociedad desorientada, confundida. Hoy en día la gente no se siente perteneciente a un grupo, una escuela, una comunidad, una nación. Se observa un desapego en todo aquello que representaba el bien común. La sociedad es pesimista, negativa. A lo mejor la podemos caracterizar con frases comunes como aquí no hay salida, esto es un bochinche, es el último que apague la luz. Son expresiones populares que demuestran el sentimiento de la gente. Hay una imagen muy fuerte sobre el comportamiento de los dirigentes sociales y sobre los líderes y los partidos políticos, lo cual es muy grave. Es necesario el ejercicio social de la libertad para facilitar estas vías de participación jurídica, laboral, económica, cultural, garantizando la vigencia del ámbito natural para la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. Y en una sociedad desorientada y confundida, eso es muy complicado. Tenemos una sociedad fragmentada, una sociedad, ya vamos, se me enredó esto aquí, una sociedad partida en una grieta. La grieta está entre los que quieren vivir en un país y los que quieren vivir de un país. Es cierto que la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la solidaridad, la benevolencia, así como la anomia, la arrogancia, la mezquindad, la soberbia, no son exclusivos de una tendencia política. Eso no es verdad. No es que los comunistas sean de una manera y la gente de derecha es otra, no. Esos son rasgos característicos de la persona humana y son inalienables, como la libertad y el uso cultural que el individuo haga de estos randes depende de su elección de valores y no del partido o la ideología que pertenezca. La primera consecuencia de todo este desastre es la migración. Es la primera consecuencia que pasó. Porque la migración de estos últimos años ha crecido, pero ya la migración tenía más de 10 años pasando. Los primeros síntomas de migración comienzan hace 10, 12 años. Es la más significativa del mundo occidental y representa uno de los profundos desgarros y actos de destrucción que una nación y su población han enfrentado. Es un tema de opinión pública mundial, donde hay mucha gente que se ve obligada a dejar sus hogares experimentando una mezcla de emociones en un viaje hacia nuevos horizontes, donde la soledad y el desapego hacen hacia la incertidumbre y el miedo. El caso de Venezuela es dramático. Es el 22% de su población repartida en 90 países y 400 ciudades. De ellos, en los Estados Unidos, la última cifra oficial habla de 760.000 habitantes, de la mayoría entre 18 y 40 grados. Este dato lo traje a colación porque es muy importante. Hay muchos sitios en Latinoamérica donde la xenofobia se hace presente y se hace de una manera muy brutal inclusive. Y eso tiene razón con este dato que les doy. La mayoría de nuestros migrantes tienen un nivel de educación por encima de los medios de los países de acogida. En países como Ecuador, Perú, Colombia, han pasado fenómenos donde nuestra gente ha empezado a sustituir la gerencia ejecutiva de las grandes empresas. Y yo me imagino que si alguien me quiere quitar mi trabajo, me tengo que poner bravo. No trato de justificar la xenofobia,
pero trato de explicar. Nuestra gente desplaza a la gente porque está mejor formada, no es culpa de nadie. Emigramos, conseguimos trabajo, hoy somos los cargadores de un warehouse de caja y mañana terminamos siendo el gerente porque somos ingenieros, economistas, médicos, lo que sea. Este es un dato importante a tomar en cuenta porque además esto forma parte de la fuerza laboral del cambio en Venezuela. Lo tenemos fuera, no lo tenemos dentro. Instintivamente los de adentro siguen con tristeza pensando en los de afuera. Y estos siguen recordando lo que están adentro. Nosotros no olvidamos a nuestra gente, ni ellos nos olvidan a nosotros, los que estamos afuera. Es un proceso de desapego y de percepciones erróneas donde los protagonistas no quieren formar parte de una historia que no quieren contar, que no quieren desear, pero que a regañadientes, desde adentro y desde afuera, se ven obligados a interpretar y a comprobar la frustración de una separación forzosa que de alguna manera, ¿cómo rescatar los valores en un país controlado por el comunismo y el narcotráfico? ¿Qué hacer desde adentro? ¿Qué hacer desde afuera? La respuesta es muy clara. La respuesta es buscar la libertad. No hay otro camino. Venezuela necesita volver a luchar para lograr un cambio profundo que logre su libertad y regresar de manera segura a la democracia. Esta contingencia requiere un movimiento social y político que genere una reacción en los valores, creencias y prácticas de la sociedad en todos sus ámbitos. Venezuela necesita una refundación como país, como nación, como patria, que la salve, que la libere a ella y a sus ciudadanos de esta cosa nefasta y hasta pavosa que es los socialismos del siglo XX y sus secuelas. Pero el escenario de la transición democrática solo es posible cerrando la grieta. Son tan importantes los de afuera como son tan importantes los de adentro. Si los de adentro concilian una estrategia unificada para impulsar una iniciativa de cambio con liderazgos que obliguen a la tiranía a asumir elevados costos de intransigencia y represión, sin olvidar a los de afuera. Y si los de afuera armonizan una estrategia única y solidaria que les permita subsistir, defendiendo sus derechos, apoyando disciplinadamente en todas las instancias internacionales las acciones de los de adentro. Hay gran cantidad de movimientos, gran cantidad de ONG trabajando en este sentido. Este momento es el momento estelar para protestar, para ir a consulados, para ir a embajadas, para ir a las fuentes del gobierno, a hacerte presente, a decirle a la gente, aquí hay un grupo de venezolanos que tienen derecho, que reclaman sus derechos y se los están coartando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cambiar la narrativa, comenzando por reconocer las condiciones adversas donde vive la gente. Se nos olvidó la gente. Esa es la principal causa de todo de todo este atraso. Debemos revisar el liderazgo para identificar nuevas figuras, identificar héroes anónimos que luchan y que nadie, a veces los pasamos desapercibidos, los médicos, las enfermeras, los maestros, los religiosos, son gente que da tu trabajo, su tiempo, su esfuerzo, a costa a veces hasta de trabajar gratis, porque no tienen manera de ser recompensados. Vamos a ver cómo exponemos sus logros y promover la solidaridad. No sé si ustedes se han dado cuenta, antes no, que cocinaba en la casa era la mamá. Hoy tenemos chefs ganándose premios en todo el mundo. Hoy tenemos dos niñas que son una maravilla, que son miembros importantes de la NASA. Tenemos rectores de universidades internacionales como MIT o la Universidad de Londres. O sea, hay héroes anónimos importantes en la comunidad, tanto adentro como afuera. Afuera tienen más dificultades, pero sin embargo salen adelante. Hace 2 semanas, 3 semanas, un niño de 36 años hace la primera operación de corazón abierto con robótica en España, lo cual ha sido una revolución.
Pero necesitamos desarrollar una narrativa que proyecte esperanza. No confundida con espejismo ni promesa falsa, sino como un camino de redención y de lucha para cambiar esta situación. Utilizar la narrativa, personajes y arquetipos de lucha de triunfo, como los que hemos nombrado. Incluir en la narrativa descripción de situaciones dramáticas vividas por países y comunidades. Hay a veces hasta que decir la verdad. Nadie ha dicho, yo no he visto a nadie criticar las hordas estas que andan en Nueva York en moto, atracando gente y asaltando los establecimientos comerciales. Y resulta que estos señores, en la primera oleada que deportaron a Venezuela, de 100 delincuentes de estos mal habidos, las 100 motos estaban a nombre del embajador de Venezuela ante la ONU, que claro, goza de fuero diplomático y no lo pueden tocar. Pero si hay que denunciarlo, eso no puede pasar libre, nadie hace nada. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ah, todos somos ladrones, todos somos unos motorizados que andamos asaltando cosas, lo cual no es verdad. Entonces tenemos que ver cómo construimos nuestra propia narrativa, con nuestras propias historias, con nuestras propias situaciones. Tenemos que pensar en una coyuntura a mediano y largo plazo. Los cortoplacismos no existen en esta coyuntura. Ampliando la participación de la sociedad civil y abriendo más espacios democráticos. La democracia necesita líderes positivos, comprometidos y alineados con la realidad del país, que se identifiquen con el pueblo, que preserven su memoria histórica, que refuercen el contacto entre la iglesia, la sociedad civil, los partidos políticos y la gente. Hay que convertirlos en la voz de quienes no tienen voz, promoviendo actividades de ayuda humanitaria como instrumentos de presión entre gobiernos y pueblos. La ONG no es para aparentar, ni para salir fotografiado, ni para declarar todos los días, ni hacerse selfie. No, es para ayudar a la gente y ayudarla sin ningún tipo de resquemores ni de ventajismo. Es para ayudar. Tenemos que involucrar la sociedad con el gobierno para generar recursos, para generar iniciativas en materia de empleo, educación, innovación, no solo en nuestro país, fuera del país. En las alcaldías hay muchísimas oportunidades, pero no las conocemos, no nos hemos involucrado en Es ellas. verdad. Ujú. Eh, yo voy a una escuela donde recibo clases de inglés y yo me quedo asombrado de la cantidad de oportunidades que ofrecen el Miami Day. Hay más de 100 oportunidades, concursos que duran de 3 meses, 2 meses, para hacer cosas como, por ejemplo, una cosa que aquí aparentemente tiene mucha demanda, como es ser técnico en aire acondicionado. Disculpa. Tenemos que conformar equipos de profesionales y tecnológicamente actualizados para hacerlos responsables pero nada de esto es suficiente. Mis queridos amigos, Venezuela necesita una revolución cultural. Este es un tema que suena muy duro. Hay algunos que le tienen miedo a la palabra revolución y a la palabra cultura. Venezuela necesita un cambio para conquistar su libertad y regresar a la democracia. Ese cambio requiere un movimiento social sólido con respaldo popular que genere una recomposición de los valores, creencias y prácticas de la sociedad en todos sus ámbitos, que nos fueron vetados, que nos fueron quitados, que nos fueron usurpados. Hay que rescatarlos. Necesita una refundación como país, como nación, como patria, que la libere a ella y a sus ciudadanos. Venezuela necesita una revolución capaz de impulsar la libre empresa y la iniciativa privada, capaz de combatir la corrupción, la economía informal, una revolución que luche por garantizar el acceso a la información y a los recursos, defenda la libertad de expresión, que exija elecciones libres y transparentes, que rechace la violencia. Necesitamos construir una sociedad democrática. Venezuela necesita una revolución cultural que incorpore el ejercicio político. La antipolítica nos ha hecho un daño terrible. Somos los precursores de lo que más daño nos hace. El régimen nos impulsa a la antipolítica. Los políticos son malos, los partidos no sirven y eso no es verdad.
No quiero decir que no haya políticos malos ni partidos malos. Sí, pero como dicen por ahí, en todas las familias hay una oveja negra, pero no todas las ovejas son malas. Pero el ejercicio político es un instrumento imperioso para promover el cambio. Es preciso que el venezolano vuelva a creer y confiar en sus líderes, en sus partidos, en sus instituciones. Hoy en Venezuela nadie cree en nadie. Hoy acaba de salir una encuesta hecha por unos venezolanos donde dicen que el venezolano se ha convertido en la persona menos empática en el mundo, lo cual no es verdad. O si es verdad, yo me daría mucha lástima estar equivocado. Pero nosotros si ayer nos caracterizó fue un buen humor y la buena empatía que teníamos entre todos, aunque eso también ha cambiado. ¿Esto qué implica? Esto implica sacudir y transformar las caducas y oprobiosas estructuras sociales y políticas y económicas que sustentan el régimen y a toda la sociedad, porque es que la sociedad también está carcomida por el régimen. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para actuar en libertad y esa libertad se nos ha negado. Y la libertad no se limita a la ausencia de cadena, va más allá de estar preso, o de moverse de aquí para allá, o simplemente consumir lo que me dé la gana. Es tener la posibilidad de juzgar, de educarme, de cuidar mi salud, de asegurar la seguridad y justicia, de trabajar, de invertir y elegir y ser electo en libertad. Eso es ser libre. Porque la libertad es la capacidad de pensar críticamente, de expresarme sin censura, de trabajar, de construir mi propio futuro. Implica respetar los valores como la dignidad, la igualdad y y el respeto. Acuérdense de aquella frase, mi libertad termina cuando empieza la La tuya. tuya. Ujú. La libertad conlleva la responsabilidad de usarla de manera ética, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras acciones para con nosotros mismos y para con los demás en una sociedad justa y próspera. Y una revolución es un acto necesario para liberar un pueblo de la opresión y crear una sociedad más libre y justa. Significa un cambio profundo en las estructuras sociales, políticas, económicas de una sociedad impulsado por factores como la desigualdad, la injusticia y la represión. ¿Y este acaso no es nuestro caso? No estamos llenos de desigualdades, de injusticia, de represión, de corrupción. Por otro lado, la cultura define la identidad de un pueblo y abarca todo, abarca su educación, sus valores, sus creencias, sus tradiciones, sus prácticas y expresiones artísticas en todos los ámbitos de la vida. En Venezuela, la cultura ha sido manipulada por el régimen para controlar y adoctrinar la información, hasta los pintores, los cantantes, los medios de comunicación en el área cultural han sido totalmente utilizados para monopolizar una ideología. Pero en la economía también lo han hecho, en la medicina también lo han hecho, en la alimentación, en la seguridad. Quiere decir entonces que una revolución cultural es necesaria para liberar a Venezuela de la opresión, la corrupción y la miseria impuesta por el régimen, promoviendo una nueva sociedad abierta con un nuevo código social, un nuevo pacto social que nos identifique y nos una, nos iguale. Una revolución cultural debe rescatar y promover el pensamiento crítico, fomentando la diversidad dentro de un proceso sostenido que abarque todos los ámbitos de la sociedad para dar vuelta a las estructuras de una comunidad que ya está agotada. El éxito de esto no dependerá de la organización ni del liderazgo. Dependerá básicamente de la capacidad creativa de construir y comunicar una narrativa con contenido sencillo, más emocional que racional, que derrote el miedo y la desesperanza y motive a la población a participar con alegría y entusiasmo en el cambio. Nosotros necesitamos equipar cada vez más gente para que se prepare para el cambio, para que pueda sobrevivir en los momentos que vienen. La gente necesita apoyo y herramientas para vencer el miedo y el hartazgo, la anomia, la desesperanza,
recuperar el valor, el ánimo y la ilusión de vivir sin sus obras. Tenemos que ayudarlos, tenemos que darles las herramientas para eso. Así, esas son cosas a las que Benamérica debería dedicarse, a buscar estos nichos de trabajo, estos nichos de ayuda, de apoyo humanitario. Todo esto no es posible hacerlo si no conectamos con los ciudadanos, si no trabajamos junto a ellos para ganar su confianza y su permiso, ¿sí? Su permiso para contar una historia bonita, épica, justa y humana. ¿Acaso no se trata de eso la política? La política es comunicar esperanza y cambio, y depende de la percepción y motivación emocional solidaria. Una vez superadas para conformar la unidad, estas cosas como que vienen solas. Miren lo que está pasando en Venezuela con la candidatura del Mundo y la actuación de María Corina. De un día para otro el país como que se tranquilizó y se llenó de esperanza, se insufló de una nueva gana de vivir con cosas parecieran que no iban a ser posibles y fueron posibles. Tenemos que seguir apoyando a la gente para que siga creyendo en estas cosas. Yo podría decirles que hace falta volver volver a la tecnología. Tenemos que mirarnos con armas como por ejemplo la holocracia, una forma de organización donde la autoridad de las decisiones se toman de forma horizontal. Se acabó la estructura vertical. Eso le da oportunidades a la gente de crecer, de manifestarse, de hacer muchas cosas. Y el cambio comienza construyendo un país virtual. Las redes sociales se basan en la teoría de los 6 grados de separación. Según esta teoría, un individuo conoce a alguien que conoce a otro y este a su otro. Así conectamos con cualquier individuo sin conocerlo. Yo tengo cerca de 5.000 personas que me siguen en Facebook, en Twitter, y tengo que confesar que yo escasamente conoceré a unas 100. Las demás me siguen y hasta me felicitan y me mandan cosas. Pero esta teoría también dice que cada persona conoce de media entre amigos y familiares y compañeros de trabajo a 100 personas. O sea, si 100 personas se relacionan con 100 personas, cualquiera puede mandar un recadito a 10.000 personas. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo construimos un país virtual. Y el país virtual en Internet no hay fronteras. Se acabaron las fronteras y las supervisiones y las prohibiciones y las cadenas que no funcionan, todo eso tiene sus propias reglas de juego, ¿no? Todos sabemos que tanto la información como la propaganda, como elementos básicos de ciudadanización, obtienen respuesta en una comunidad virtual que agilice de manera transparente y segmentada la gamificación, haciendo eficiente el mensaje. Estas cosas tenemos que empezar a entenderlas. El mundo cambió. La televisión de antes no es la televisión de ahora. La comunicación de antes no es la comunicación de ahora. La comunicación digital se impone. Por eso un plan de comunicación, una hoja donde se plasme el qué, el cómo, el cuándo y el dónde es fundamental. Ya no es la inspiración de un creativo que tenía una frase bonita o un eslogan. No, necesitamos conectar con la gente con una narrativa que lleve un mensaje estratégico. Para eso necesitamos táctica en el manejo de encuestas, de información, de investigación, en la producción de materiales. Un mal material no es visto en las redes. En las redes cada vez es más sofisticado, ¿no? La forma de presentar el mensaje, cada vez es más profesional. Y esto que está generando más trabajo. Antes, conseguir un diseñador gráfico era difícil, era muy difícil. Yo tuve 2 agencias de publicidad y de las cosas más complicadas que teníamos era un redactor creativo y un dibujante, que así se llamaban antes, hoy son diseñadores gráficos. Hay que ver la cantidad de diseñadores gráficos que ha parido este país, venezolanos, que han aprendido aquí a diseñar. Y son una maravilla, son buenísimos. Necesitamos tener información actualizada del contexto, dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos. Necesitamos planes de acción.
Necesitamos tener respuesta al qué, al quién, al cómo, al dónde y cuánto cuesta. Debemos, debemos construir nuestra narrativa con cosas modernas, con cosas que, que la gente entienda y vea. Este organigrama es simplemente para ver, esto es un solo mensaje, todo, mire toda la variedad de cosas que debería llevar para hacerla llegar a landing page, a un webinar, a unos videos, a un email, a hacer podcast, hacer mini programas, hacer flyers, todo esto con la calidad que hoy nos exigen la tecnología. Recordando que siempre la persuasión política es un proceso cuidadoso y gradual, porque el objetivo de la campaña es persuadir a una mayoría que necesita un cambio político. Esto supone un cambio de percepciones, actitudes y creencias. Por eso es tan delicado esto y por eso hay gente que se dedica a esto, cosa que los comunistas hacen extremadamente bien. Bien. Y la derecha es más reservada, los conservadores son más reservados. ¿Por qué? Por una cuestión de respeto, básicamente. Fundamentalmente se trata del respeto por la persona humana. Los socialistas, los comunistas, es la ambición del poder, es el controlar a la persona, es el controlar al ciudadano, es el control de la masa. La gente conservadora prefiere controlar la familia, no controlarla, disfrutar de ellos, estar con ellos, ayudarlos. Y eso es una diferencia importante que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que construir una amplia red de contactos entre empresas, emprendedores, freelance, con el objetivo de perfilar una imagen corporativa de Venezuela, de generar nuevas líneas de comunicación y negocios, de generar relaciones que impliquen beneficios para todas las partes. El networking hoy es la cabeza visible de toda industria. Nosotros estamos dispersos. Los cubanos son un gran ejemplo, los colombianos son un gran ejemplo, los brasileños, los argentinos que conviven con nosotros en esta bella ciudad de Miami. Se han organizado. Los dueños de Miami son los cubanos. Tienen bancos, tienen seguros, tienen hospitales, prácticamente tienen todo. Nosotros estamos recién llegados, estamos conociéndonos, pero ellos tienen una ventaja importantísima, aunque pelean mucho entre ellos a la hora de hacer un negocio, a la hora de hacer algo que sirva para la comunidad, se unen y saben dónde buscarse. Nosotros tenemos que buscar esa misma unidad. Necesitamos técnicas de ciberactivismo. Ya el activismo aquel del casa por casa y el uno por eso se acabó. Necesitamos tecnologías de persuasión a través de las AP, de las redes sociales, para fomentar comunicaciones más rápidas. El activismo tiene muchas ventajas. Una de ellas es la capacidad de no tener horarios, ni que hay que trasladarse a nadie. Yo esta mañana hablé con una amiga mía que vive en Spokane. Spokane es el límite entre Chicago, Canadá y no sé qué demonio. Wow. Y hablé con ella y no hubo ningún problema. Eso era imposible antes. Tenemos que tener una estrategia de movimientos sociales que se identifique con nuestros valores y crecimiento para que podamos hacer el cambio en la agenda pública. Tenemos que buscar la difusión de mensajes boca a boca. Ese es el secreto de las redes sociales, ese es el éxito de las redes sociales. Tenemos que luchar por nuestra democracia. Vamos a rescatarla de los malos. Esto es un poco las ideas que yo les había traído para hablar de este tema y estoy totalmente a su disposición. Bueno, Nelson, ¿me está Excelente, oyendo? excelente, sí. ¿Me está oyendo? ¿Sí? Este, en verdad debo felicitarte no por un Ujú, cumplido, sino porque obviamente la secuencia en tu exposición nos lleva a comprender también todo el esfuerzo del qué, el cómo, el cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Y no es fácil cuando estamos hablando de un proceso de cambio cultural y más aún cuando hablamos
de una revolución cultural, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo. El esfuerzo hecho para tu exposición en breves palabras y en breves minutos requiere realmente de una comprensión cabal de lo que se está diciendo y lo que se está exponiendo, ¿no? Para llegar al convencimiento, porque justamente, y hago aquí mi propia propaganda, en el último artículo que escribí, que se llama La lucha entre dos lobos, justamente es lo que se plantea en tu exposición. Es decir, todas las personas tenemos un lobo bueno y un lobo malo. Y la reseña plantea de que un viejo indio cherokee le está planteando a su nieto justamente esa situación de por qué en cada persona se da esa lucha entre un lobo bueno y un lobo malo. Y el nieto le pregunta, ajá, pero ¿cuál es el lobo que gana? Entonces el abuelo le dice, aquel que tú alimentes. Y eso justamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que alimentar nuestro lobo bueno para tratar de lograr un cambio, una transformación cultural que la necesitamos después de estos, no sé, 20 y tanto, 25, un cuarto de siglo, después de ese tiempo perdido pues en el país, con los malos ejemplos que hemos tenido del mal llamado socialismo del siglo XXI. Así que te felicito porque en verdad el esfuerzo, eh, y yo creo que todos lo comprendemos y así tendrá que ser, el esfuerzo que se ha hecho para presentar en forma sistemática, me parece que es extraordinario. Por lo tanto, también te pediría con mucho respeto, si es posible, que tú nos los hagas llegar ese material a la junta directiva, para tenerlo como orientación para lo que verdaderamente debemos hacer, lo que estamos preocupados por el destino del país y que estamos agrupados en Beramérica. Te lo pediría con mucho respeto, si es posible, pues tener eso, porque yo sé que el esfuerzo vale. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por tu concepto, no hay ningún problema, se lo hago llegar a Gonzalo para que lo distribuyan. La, los conocimientos no son para uno llevárselos para la tumba, hay que Así compartir. es, así es. Y es una obligación de uno. No sé si tengo la razón, pero lo hago con mucho criterio. Trato de, inclusive, de mantenerme al margen de mis propias convicciones, porque no tengo por qué imponerlas a nadie. Yo soy un demócrata que cree en la democracia. Y la principal norma de la democracia es la educación, es la formación, es el respeto a la persona humana, a su dignidad. Entonces no soy egoísta en ese sentido. He tratado en esta presentación de resumir Ujú. de una manera muy concreta un tema muy álgido y muy complicado como es la cultura de un pueblo. Pero ese es un tema crucial. Si no lo entendemos, nos va a costar mucho más trabajo salir del atolladero, porque tenemos que entender que tenemos que tener un cambio total en nuestra cultura. Y ese cambio total se llama revolución y no hay que tenerle miedo a la palabra. Esto es una revolución que tenemos que llevar, así como ellos hicieron una revolución para hacernos tanto daño y para acabar con nuestro país, nosotros tenemos el deber, la obligación de hacer una revolución para salvarlo. Así es. Bueno, amigos, está abierto el derecho de palabra y perdonen que yo me haya anticipado porque normalmente dejo que los demás traten de calmar sus inquietudes preguntando. Pero en verdad me gustó mucho la exposición de Nelson y la secuencia que ha venido, en que expuso todo el conocimiento que se tiene sobre la materia, que no es fácil.
una revolución cultural y sobre todo un cambio cultural, una transformación cultural implica un cambio de comportamiento de la gente que no es fácil. Y la educación está para esas cosas, no para las otras cosas que nosotros hemos visto, en las cuales se desperdicia el tiempo. Bueno, abierto el derecho de palabra. Eduardo, te veo todavía con el micrófono apagado. Tengo la mano levantada, negro. Ok, dale, Gonzalo. Bueno, El, Nelson, me hiciste pensar mucho. Me hiciste Ujú, pensar mucho y ujú. te felicito porque realmente nos estás poniendo una lección de por dónde hay que caminar. Pero en este pensar, yo pienso en dónde fallamos. O sea, ¿por qué caímos en donde caímos? Después de más de 20 años de estar en el exterior de Venezuela, he tenido muchos roces con otras sociedades y aprendí una lección que era la que yo quería compartir y que me hagas tus comentarios. En la Venezuela que se perdió, se llegó a decir que aquí todo el mundo era socialista. Y resulta que en nombre del socialismo y en nombre del bien común se puede pasar por encima de todos los demás porque yo decidí que el bien común requiere de esto. Y ese es el error del socialismo. En esa investigación o en ese averiguar, vi cuáles son las alternativas de proposiciones de pensamiento y me encontré con la del humanismo. El humanismo, en contraposición al socialismo, dice que la persona prima. En algunas, inclusive hasta una encíclica, dicen que la sociedad prima. Resulta que no, la sociedad, para llegar a una justicia social, tenemos que asegurar la justicia individual. Tenemos que cada persona se sienta justo dentro de ese pacto social que representan la Constitución y las leyes. Entonces, aprendido esto, y no lo es aprendizaje mío, no quiero imponerlo, pero la conclusión es que por la vía de la justicia a cada persona es la forma de llegar a una justicia social y a darle oportunidades a todo el mundo. Mi pregunta o mi preocupación sería, primero, si compartes esto de que el socialismo es una forma de manipulación por aquello de la revolución en la granja, que todos somos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros para defender mi revolución. En cambio, a la luz de las leyes, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes y es una forma de entendernos y de salir adelante toda la sociedad. ¿Cómo podemos implementar esto? Es mi preocupación que quiero traer a la mesa ahorita. ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que tenemos que reconocerle a cada uno lo que ese uno ha sido capaz de hacer, ha sido capaz de producir y que le está dando a toda la sociedad una cantidad de beneficios? ¿Cómo podemos llegar a una realidad humanista entendida en esa forma? Tú sabes que a mí me gustan las frases, porque creo que las frases son ejemplarizantes. Voy a comenzar con una, fue Voltaire. Voltaire decía que el hombre es por naturaleza bueno Bueno, ujú. y que la sociedad lo corrompía. A lo cual, años después, años antes, mejor dicho, Maquiavelo decía lo contrario, que la sociedad era bueno y el hombre lo corrompía. Hay muchas diferencias de años entre las dos concepciones, pero a lo mejor hay una concepción mucho más moderna que la trajo Pío XII. Pío XII decía que la política era el sacrificio más honesto del ser humano y más loable del ser humano. ¿Dónde está el quid de todo esto? Y es muy sencillo, pero no lo queremos hacer. Se llama educación. La gente que está educada y que está formada, que ha leído, muy poca de esa gente, me perdonan, no quiero parecer un chauvinista, un tipo, no. Si quiero ser lo más ecuánime posible.
pero la gente educada no es socialista. Hay unos genios del socialismo. Hay gente extraordinariamente pensadores, pero que han definido el socialismo a su manera. Porque resulta que el problema del comunismo es las vertientes que toma y los matices que toma para ir dando cosas. Tú le dices a un miembro de Acción Democrática que es comunista y te dice que no, pero ellos están inscritos en la socialdemocracia, que es la reunión de todos los partidos comunistas del mundo. Así como hay un social cristianismo, hay una socialdemocracia. Entonces, lo que hay es una deformación del lenguaje. Ahora, cambiar estas deformaciones lleva tiempo, es un proceso. Fíjate, el socialismo del siglo XXI pasó así como suavecito. Nadie se dio cuenta. Y tú ves las bases del socialismo del siglo XXI y no más que son las reglas de Fidel Castro en Cuba, con palabras más, palabras menos, ejemplos más, ejemplos menos. O es el Foro de Sao Paulo donde se habla de libertad, donde se habla de compromiso, donde se habla de persona humana, donde se habla de dignidad, cosas que ellos violentan a cada paso y a cada quien. Ahora, ¿cómo hacemos? Que es tu gran preocupación. Gonzalo, tenemos que hacer un esfuerzo por educar más y más y más gente. Ahí está el secreto de todo. ¿Tú sabes por qué Venezuela avanzó? ¿Cómo avanzó? En el año 1958 habían 11 universidades en todo el país. 11. Zulia, Mérida, Táchira, Caracas habían 3 o 4. ¿Tú sabes cuántas universidades hay ahorita en nuestro país? 450. Nosotros formamos una élite educativa en todos los sectores, en la ingeniería, en la medicina. Nuestras obras de arquitectura y de ingeniería son obras reconocidas mundialmente. El Guri es una obra espectacular reconocida por todos los ingenieros. Los puentes de la Caracas a La Guaira son obras de ingeniería que han traído gente a estudiar toda esta cantidad. Es verdad, tuvimos mucho apoyo de ingenieros y arquitectos italianos, pero esos ingenieros italianos enseñaron a nuestra gente. Tuvimos, hemos tenido gente ¿cómo se llama este señor que inventó el láser? Hemos tenido gente brillantísima. Cruz 10. Toda la entrada del estadio de béisbol de Miami está diseñada por un venezolano que se llama Cruz 10. Todo el piso. No es solo el piso del aeropuerto de Marquetía, no, el piso de una instalación deportiva tan importante como el estadio de béisbol es de un venezolano. ¿Y eso qué? Es educación, es formación. Y esos tipos eran de izquierda, esos tipos eran socialistas. Pero además era un socialismo raro, como Gonzalo Barrios, que era socialista, pero le gustaban las reuniones socialistas, las hacía en París, como lo hacía García Márquez, que era un hombre de izquierda, pero escribió 100 años de soledad. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros amigos. A ver si uno se vuelve fastidioso con ese tema, y Neuro me imagino que habrá pasado muchas vicisitudes y malos ratos, porque uno termina enfermándose con este tema de la educación. Pero hermano mío, no hay ninguna otra salvación que no sea educar a nuestra gente, formar a nuestra gente, llenarlos de conocimiento, y hoy es más fácil. ¿Qué es difícil? Hacerlos entender. Me da mucha tristeza hablar con muchachos de esta generación de estos 25 años, que no tienen la menor idea de nuestra historia, y la historia que se conocen es la que le contaron esto. Donde, por ejemplo, gente como nuestro pobre indiecito, ¿cómo se llama? El de Margarita, que le quitaron, ¿cómo se llama la autopista del Este? Francisco Fajardo. Francisco Fajardo. Francisco Fajardo era hijo de una india y un español, y este señor lo puso de uno de los
de las cosas más terribles que ha tenido Venezuela, y era un hombre que protestaba. O sea, esa deformación histórica, haber convertido a Maizanta, que era un robagallina, en un héroe de la independencia, tipo que se estaba robando un caballo y le dieron un tiro los mismos de él, y entonces hoy es héroe de la independencia. Es una transformación, cambiarle el rostro al libertador, por Dios, fíjate a dónde llegaron. Esos son la ruptura de nuestros valores culturales. Recuperar nuestra foto del libertador. Hay que volver a poner la foto de nuestros libertadores en los billetes nuestros cuando vuelvan a tener valor. Y tú dirás, ah, pero esas son cosas fatuas. No, eso es nuestra Ujú, cultura. ujú. En esta mesa no se sienta sino con franela, no se sienta sin franela, no se sienta desnudo. Mi mamá no me dejaba salir cuando iba a las reuniones políticas en el Congreso si no me llevaban con una corbata. Y al llegar ya parecía un ridículo vestido de payaso porque todos andaban con franelita y rotos y con el Che Guevara pintado en el pecho. Tenemos que reconquistar esa cultura, eso es cultura. La cultura no es solo haberse leído a Dostoyevsky ni haberse leído a Platón, no. Es respetar la dignidad del ser humano. Eso es la cultura. Y la cultura implica libertad, implica democracia. Y a eso tenemos que dedicarnos. Bien, ¿alguien más? Si Ay, me yo permites, confirmo. Neuro, una preocupación o una... A Marisol está levantando la No, mano, pero pero yo iba a decir rapidito, hazlo, Nelson. hazlo. Después. La educación es de mediano y largo plazo, y tú lo hablaste en tu presentación, el mediano y el largo plazo, Ujú, pero lo supimos en la primera presidencia de Betancourt, o en la presidencia de Betancourt, que la gente quiere regresar. O sea, vamos a tener durante el tiempo de transición, un tiempo de transición de bastantes años, en donde van a querer regresar. No hay ujú, tiempo para educar a la gente completamente. Entonces, además de educación a todos los niveles, primaria, secundaria y superior, ujú. hace falta algo más que permita sostener el cambio que logremos. ¿Y por qué no Marisol, pensamos en hacer unos programas educativos? Yo me recuerdo que Arturo Larpiete, que nadie lo veía a las 10 de la mañana, los domingos tenía una audiencia espectacular. Ujú. Sí. Y Guillermo Morón, con su programa de historia de Venezuela, tuvo años en unos horarios que nadie pensaba, el domingo a las 11 de la noche y tal. Y la gente, o sea, lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados, Gonzalo. Algo hay que Ujú, hacer. O sea, no es, hoy, es muy complicado todo, porque es que la rapidez de estas cosas, la rapidez de esto está matando la educación. Porque ya esto es un formalismo. Ahora tenemos la ujú, inteligencia artificial. Ya mi nieto no busca un diccionario para ver la tarea, sino va y le dice a la inteligencia artificial, ¿quién es Gonzalo Guerrevera? Y le dice, "Trrr", y lo escribe, aquí está maestro. No sabe ni siquiera lo que escribió. ujú. No hay pensamiento crítico. Entonces, Sí. el esfuerzo va a ser el doble, o a lo mejor es más sencillo. Si somos inteligentes, si tenemos una gente capaz de desarrollar una narrativa que emocione, que enamore, así como las novelas, si somos capaces de hacer esas novelas fabulosas que tuvimos en Venezuela, porque ustedes se acuerdan de una novela que se llamaba Estefanía. Ujú. Sí, Estefanía era la historia de la dictadura de Pérez Jiménez. así es. sí. La novelaron, la pusieron bonita, el niño que se enamora de la muchachita y tal. Como todas las novelas, hay un villano, uno bueno, uno malo, uno que se enamora y uno que se casa con la bonita. Bueno, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos a reunir nuestros historiadores y hacemos una gran reunión de historiadores para reconquistar la verdadera historia de Venezuela? A Bolívar no lo mataron a pellizco ni le tiraron una piedra. Murió tísico de tanto andar desfigurar la autopsia de Bolívar es un sacrilegio. Ay, Un sí. hombre que murió Fue un con las nalgas sacrilegio, hechas sí. llagas, pues tanto montar caballo, ah, no. Llegó un tipo y le dio y lo mató. ¿Pero qué es eso, por Dios? Y nadie salió, ningún historiador. Yo no he visto ningún historiador enfrentarse a Chávez. Pino Iturrieta, que de vez en cuando le dan unos ataques de rabia y sale. Y esto tiene que ser una campaña
para todo el IBIC destrozado. La Universidad Todo eso Central de está Venezuela destrozado. destrozado. ¿Qué es esto? Vamos a reconquistar eso. Vamos a empezar a decir a nuestra gente que en la Universidad Central de Venezuela habían 16 obras de arte de incalculable valor originales. Que el aula magna es única en el mundo. Única en el mundo. Donde vienen maestros de la acústica a aprender. Como 4 cosas que la gente cree que son unos cuadros guindados en el... Qué ridículo estos venezolanos que guindan los cuadros en el techo. Forma parte de un sistema acústico perfecto. Ujú. Sí. Entonces, es difícil. Yo no, en ninguna parte de la presentación dice que esto es difícil. Es fácil. Es difícil. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestros hijos. Mis nietos me da mucha rabia que se sepan el himno nacional de los Estados Unidos. Yo respeto mucho y agradezco mucho a este país. Pero yo quisiera que se supieran el Gregorio Bravo Pueblo. Y a lo mejor es su culpa mía. Ujú. Marisol, Ok. Bueno, tu pregunta. me gustó mucho la presentación, Nelson, me gustó porque me moviste mucho como madre, pues, que madre de... Y yo veo a mis nietos, primero les obligo a hablarme en español. Yo les digo, cuando me hablan en inglés, no te entiendo, a mí me hablas en español. Y bueno, les he metido la comida venezolana, nuestras costumbres, nuestros dichos, e insisto en que pidan la bendición. O sea, y yo creo que hay muchas familias que están haciendo lo mismo, que están empujando a los hijos a mantener la cultura nuestra venezolana. Pero viéndola dentro de la sociedad, me mortifica mucho cuando hablo con universitarios que me dicen, yo me salgo de la universidad porque me ponen a estudiar eso de historia. O sea, que me enseñan a leer. Yo sé leer, sí, pero no sabes analizar. Entonces, es todo un rompimiento de cultura, no, yo diría yo, de medios, de vivencias, que ya estos niños tenemos que cambiarnos nosotros el chip de adentro y adaptarnos a lo que está viniendo para ver cómo salvamos nuestra cultura. Porque lo que estás diciendo aquí con nosotros lo pegas, pero con estos muchachos no es fácil. Tiene que haber una manera. Debe haber y vamos a Entonces, a lo encontrar la mejor manera, tenemos que sí. buscar uno de esos raperos que dice esas cantidades de groserías en una Ay, qué canción. espanto, sí, sí. Y entonces a lo mejor que haga una canción de raperos para eso. Yo no sé cuál es la solución. O sea, por ahí van los tiros. O sea, Ujú. hay que buscar a gente que tenga sintonía con estos muchachos. Y los meten en cintura. A Sí, sí, nosotros sí. tampoco. Yo me acuerdo que yo estudié moral y educación social y moral y cívica con Francisco Canestri. En el tiempo, después yo graduado y metido a político, me enteré de que el Canestri era uno de los abogados más espectaculares que había sido presidente de la Asociación de Abogados de América Latina y era un juez Ujú. importantísimo. Y ese tipo me dio moral y cívica a mí. O sea, yo aprendí a tenerle el valor después de viejo. Ah, pero Sí, ya me sí. había inculcado la dosis de veneno de la política, yo creo que le inculcó a él porque era un excelente maestro. Ujú. Bueno, Entonces, yo creo que hay que hacer, yo sé que es un sacrificio, la educación es un sacrificio. La ujú. educación es una cosa sagrada, es tan sagrada que Jesucristo era maestro, Sí, ¿o no? ujú. Sí, Entonces, vamos a ver por dónde nos metemos. Hay que dedicarle tiempo a investigar esto, a ver cómo hacemos, cómo logramos. ¿Cómo cuadramos? Porque no es solo, lo que repito, no es solo leer y escribir y la historia, no. A ver, nuestros médicos, ¿cómo hacemos? Nuestros médicos eran médicos respetuosos. Yo a veces me siento confundido con los médicos de aquí porque lo ven a uno por computadora. No no lo tocan ni nada. Y yo estaba acostumbrado a que le ponían una cosa por aquí, otra por allá y tal, y le decían hasta esas cosas. El sí, sí, respeto a sí. un ingeniero. Un ingeniero es una persona clave en el país. Hoy Ujú. no sé si saben sumar y restar, porque No, también perdimos el respeto. Entonces creo que hay que hacer, y nosotros que tenemos algunos añitos, yo creo que no sería malo que la herencia fuera educar, aunque sea a un venezolano más. Ponerse como meta, yo voy a educar a uno más. está bien. Que multiplique.
luego. que multiplique. Sí, Bien. Yo he tenido el mío, yo he llevado a mi yerno, hoy sabe más que yo de a cuánto libro hay, se lo encasqueté cuando estaba recién casado, y claro, para que se pudiera casar con mi hija. Hoy es un enamorado de la literatura, hoy ha leído mucho más que yo, hoy está mucho más actualizado que yo, y además hace cosas que yo no sé hacer, como es, por ejemplo, eso de los audiolibros. Entonces él sale a Eso me caminar y a darle la vuelta al mundo corriendo por ahí con un audiolibro, y cuando regresa, entonces leyó Los Miserables, o leyó El sí, Conde de sí, sí. Montecristo, o leyó no sé qué cosa. Esas cosas, Nelson, bueno, entonces Nelson, si esa es la vía, vamos a buscar quién sabe de eso, quiénes son los que se especializan en audiolibros y quiénes son especialistas en el podcast. Bueno, vamos a buscarlos. De eso se trata. Lo demás es perder el tiempo, lo demás Sí, es pantallar, lo demás es hacer tonterías. Hay que dedicarse a educar. Nelson, tenemos que estoy de ver acuerdo. cómo utilizamos la inteligencia artificial para remover la inteligencia natural que tenemos los venezolanos. Eso sería un bellísimo proyecto. Ajá, ¿alguien más quería preguntarle a Nelson? ¿Tenía alguna pregunta? Si no, Gonzalo tiene que cumplir con su compromiso. Sí, sale corriendo. Sí, tiene que salir corriendo. Si no, lo dejamos hasta ahí y le agradecemos nuevamente a Nelson, que como siempre pues es muy grato conversar con él Hay porque opiniones. uno aprende, uno aprende. Es un gran maestro, estimado amigo, uno aprende, en verdad. Que no se te olvide entonces el No te material preocupes, yo te lo hago llegar mañana, que Gonzalo. voy a revisar. Y nuevamente, Oye, sí, muy muchas gracias buena. por la oportunidad de conversar con ustedes. ¿No? Y de qué transmite y no, tus conocimientos y tus vivencias de la cultura me gustó mucho, mucho. Bueno. Bueno, feliz tarde.